El teatro periodístico es una de las tantas técnicas que componen el árbol del teatro del oprimido de Augusto Boal, pero lo interesante es que de hecho es una de las primeras técnicas que él desarrolla y que sistematiza, antes incluso de que el teatro del oprimido se llamase teatro del oprimido. En su principio trabajaba mucho con periódicos, en portugués el nombre original es Teatro Jornal, pero también se puede aplicar todas las técnicas del teatro periodístico al análisis de cualquier medio escrito. Puede ser publicidad, puede ser sobre el acta de una asamblea, puede ser sobre textos históricos. De hecho, una de las experiencias en las que yo he participado que me pareció más interesante es una obra de teatro sobre textos históricos de la historia reciente argentina, aquellos textos que se utilizan en el ámbito escolar y noticias actuales. Y entonces, a partir de estas técnicas, empezar a relacionar, a entender qué historia nos estaban contando y por qué, y qué relación existe entre los hechos de la actualidad con aquellos hechos históricos que nos cuentan que sucedieron hace más de 100 años en este país. La investigación se hace muy interesante, se pueden descubrir muchas cosas nuevas a partir de las técnicas y no solo es interesante para comprender qué es lo que nos cuentan, cómo nos lo cuentan y por qué nos lo cuentan de esa determinada manera, sino que también se pueden utilizar las escenas creadas para hacer el contexto de una obra de teatro foro, por ejemplo, e incluso también se pueden hacer performances de solo teatro periodístico, o sea, poniendo en común todas las técnicas que se practican y creando una producción a partir de eso. Alessandro Conceição y Claudia Simone, dos coringas del Centro de Teatro del Oprimido de Río de Janeiro, estaban interesadas en rescatar la técnica, en reflotarla, porque no se encontraban registros y porque de alguna manera se había dejado de practicar tan intensamente. Ellas nos dicen siempre que el teatro periodístico está en pleno proceso de redescubrimiento. La visión que me dio el taller del teatro periodístico sería pues poder trabajar lo que es la actualidad de las noticias, de la realidad que vivimos hoy en día, desde un lugar de cuestionamiento crítico y experiencial. Mi percepción del teatro desde toda la vida ha sido la cultura, aprender, abrirse uno mismo. Al abrirse uno mismo, compartes con otros. Pudimos trabajar desde la noticia, pero ¿qué nos afecta a cada uno de nosotros? ¿En qué nos toca? El hecho de poder escenificar las cosas te da toda otra visión y otro entendimiento, se crea todo otro tipo de diálogo entre el público y el espectador, sales más allá de la pantalla de televisión, más allá de los diarios. Desde el cuestionamiento grupal y experiencial coge una fuerza que empodera al colectivo y al grupo, porque desde ahí sí que se puede confrontar esa supuesta realidad que nos venden, ¿no? O que nos hacen llegar. Te das cuenta de que no estás tan insensibilizado como tú crees y que realmente hay todo un sentir y hay muchas cosas que se te mueven al trabajarlas introduciendo el cuerpo. La parte social hecha personal y luego llevado a pieza colectiva. No es tanto lo que piensas tú, sino lo que todo el grupo, y ese grupo se puede extrapolar a un grupo más grande de individuos o a un grupo social, pues me llevo una dualidad entre individuo y sociedad. He disfrutado por la intensidad en 4 días. Hacía mucho tiempo que no hacía teatro durante 4 días seguidos. Y ver cómo en 4 días se ha podido realizar una pieza muy potente. En la mayoría de laboratorios y de talleres nos encontramos con que a las personas la información les llega a través de redes sociales, a través de publicidad, otros medios que no son precisamente el periódico o el informativo de la televisión, y cómo adaptar las técnicas a la manera en que nos llegan esas noticias y cómo poder investigar también cuál es el contexto
de la noticia según el medio a través del cual nos llega y cómo eso también impacta en las personas, en el análisis que hacemos de las noticias y por fin en la construcción que hacemos de la realidad. El teatro periodístico surge a fines de los años 60 en Brasil, cuando Boal y sus compañeros y compañeras del Teatro Arena de Sao Paulo, que practicaban un teatro político, un teatro de vanguardia, popular, empiezan a no poder representar las obras teatrales que venían representando, gracias a la censura de la dictadura que estaba comenzando. Entonces empiezan a trabajar con las noticias de los diarios, utilizar técnicas teatrales, técnicas estéticas para hacer una lectura de aquello que la noticia no nos cuenta o para entender por qué nos están contando la noticia de una manera o de otra. Ya sabemos todas y todos que dependiendo del periódico, dependiendo del canal, dependiendo de la radio, nos van a contar una u otra noticia y de una u otra manera para generar opinión pública respecto de los temas que abordan. Lo que se hace con el teatro periodístico es utilizar técnicas para que nos ayuden a entender la verdad, para hacer esa lectura entre líneas, para saber quién nos cuenta y por qué nos cuenta lo que nos están contando. Básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Con poner los medios de producción artística al servicio del pueblo para poder hacer arte comprendiendo la realidad, entendiendo cuáles son las opresiones y buscando maneras colectivas de superarlas. Pero si no queda más remedio, nos quedaremos con usted. ¡Toma! Control F.